decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú, María. Claro que sí, como tú, María, bienvenidos aquí a Quiero decir que sí. Miren, estamos en el sí de María, en el sí de Jesús y en el sí de las vocaciones, de los llamados. Y hoy tenemos un testimonio, miren, desde Roma para el mundo, viene un testimonio espectacular y nos va a contar ese llamado. Él tiene este podcast va a estar muy variado, pero vamos a empezar con esta historia de amor. Él se encuentra en Roma y se llama Duván Camilo. Bienvenido, Hola, Duván, hola ¿cómo María, estás? muchísimo gusto, gracias por la invitación, gracias pues obviamente por este momento donde pues obviamente podemos compartir esos bienes espirituales y también contar esta experiencia tan bonita, tan hermosa, de la cual pues Dios pasó por el camino de mi vida, pasó por ese lago y pues de mi corazón y pues me invitó a seguirle y, y pues yo diciéndole, bueno, sí, aquí Ay, estoy. Duan, pero yo tengo muchas preguntas y yo sé que muchas personas que empezaron a ver aquí en Quiero decir que sí, dice, pero un hombre tan joven, ¿cómo fue ese llamado? ¿Qué sintió? Esas preguntas que uno normalmente se hace en su cabeza y que bueno, que estás en Roma. Entonces, ¿quieres que nos cuentes un poquito acerca de todo este proceso? Sí, bueno, creo que obviamente tardaríamos muchísimo tiempo en Sí, contar y luego vendrían muchas cosas, muchas experiencias que a lo largo de, pues, de mi vida, de mi vocación, se fueron dando y obviamente pues no terminaríamos, ¿no? Pero yo quiero empezar este momento, pues obviamente diciendo que pues es Dios. es No Dios. entiendo, o sea, es Dios. Una vocación, obviamente, sin Dios, pues no es vocación, no es llamado, ¿sí? Segunda cosa, una frase, nadie ama lo que no conoce. Para amar a una persona necesitas conocerla. Y tercera cosa, Dios nos amó primero. Nosotros no fuimos quienes primero amamos a Dios, sino que Él fue quien nos amó primero. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque hablando un poco de mi vocación, de mi camino, yo empecé en 2014. Empecé en 2014 mi camino. Pero yo sabía que Dios después, pues ya me había elegido. Ya me había elegido desde antes, ¿sí? Antes de que yo naciera. Em, pues así. O sea, solamente necesitaba como ir madurando más ese llamado, ir madurando más esa vocación. Así que, bueno, entro en 2014, pero antes de entrar uno dirá, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque mi familia, sí, una familia católica, una familia, o sea, yo vengo de, obviamente, de también de un conocimiento de Dios pero muy, muy, muy básico. O sea, en el sentido de que no, casi no era tan practicante, ¿sí? Muy pocas veces iba a la misa, muy pocas veces me acercaba a la iglesia, muy pocas veces oraba. Entonces, ¿cómo se dio este camino? Y, y esto lo quiero comentar también para muchos jóvenes, para muchas personas que a veces dicen, bueno, ¿y cómo yo descubro mi vocación? ¿Cómo yo descubro mi camino? Primero hay que anotar una cosa, lo esencial es invisible a los ojos. Y
cuando empiezas a conocer a Dios, obviamente no lo vas a conocer completamente, no lo vas a conocer completamente, pero sí vas a notar que Dios siempre ha estado en toda tu vida. Y eso fue lo que me pasó. Eh, en mi corazón había un cierto como vacío en el sentido de que sentía o sea, que algo me faltaba, que algo me faltaba, que no solamente era yo, bueno, voy a estudiar, después pues, saco mi carrera, después trabajo, después, obviamente, bueno, después tengo una familia, hijos, un hogar, sino que me hacía falta algo, o sea, como que había algo más en mi corazón que yo no sabía qué era, que yo no sabía qué era. ¿Y por qué lo digo? Porque después del colegio, yo después de estudiar, también tuve novia. Y después durante el colegio, ella fue la que me invita a ir a unas megamisiones durante Semana Santa. Y me invita como parte de voluntariado, o sea, como horas sociales que uno debe cumplir en la escuela, en el colegio. Sí. Entonces yo decido ir. Y cuando decido ir, em, yo como que dije, bueno, voy, ayudo y ya, me regreso. Decido ir en 2012, a Semana Santa del 2012, decido ir al voluntariado y ahí me empiezo a dar cuenta de la necesidad que hay en mi corazón del poder dar algo de lo que Dios pues, me ha dado a lo largo de la vida, de agradecer en las pequeñas cosas, de ver los pequeños detalles de la vida, de, o sea, de que la alegría se gana con pequeñas cositas, de que el amor está también en las mínimas cosas. Entonces me empecé a dar cuenta de eso. Y después de como de ese discernimiento, de ese como sentir esa necesidad, empiezo a hablar con un padre, empiezo a hablar con un sacerdote y le empiezo a comentar esas dudas que yo tengo, o sea, esas dudas de decir, es que me siento un poco vacío, me siento un poco como que estoy viviendo la cotidianidad, de decir, bueno, después del colegio, pues yo ya tenía como todo así como planeado, después del colegio. Voy a la universidad, estudio medicina, me especializo en cardiología, después salgo, empiezo a ejercer, o sea, como que todo lo tenía planeado, como un proyecto de vida planeado, que ya lo tenía en la mente, ¿sí? Pero que en el corazón no había nada fraguado. Y que O los sea, y planes que de Dios no. son diferentes. Los planes de Dios, ¿verdad? Son perfectos. Él tenía el Sí. plan perfecto para ti. Exactamente. Y fíjate, María, que a veces, muchas veces la lógica de Dios no es la misma lógica de los hombres. Y a veces intentamos como comprender a Dios, el decir, bueno, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué? O sea, y empiezan esas preguntas que son preguntas que uno fundamentalmente se tiene que hacer, obviamente. Todos nos hemos hecho la pregunta de si somos felices o no. Sí, Todos nos hemos hecho, o sea, ha pasado en nuestra vida la pregunta de si estoy haciendo las cosas bien o no. exactamente. Y se me viene mucho la parte del Evangelio cuando Jesús multiplica los panes y los peces y después de la multiplicación dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que se acerque a mí no tendrá sed. Y entonces habían muchos de sus seguidores, muchas personas que seguían a Cristo, que se empiezan a ir porque le dicen, este está loco.
¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede decir esto? Y entonces Jesús los ve y después se regresa a sus apóstoles y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Ese, ¿a quién iremos? Tú Sí. solo tienes palabras de vida eterna. Es algo fundamental que cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué motivo? Porque en nuestra vida siempre nos encontraremos esas preguntas fundamentales, pero si nosotros no somos capaces de levantarnos y de caminar y de decirle a Dios, Señor, explícame las escrituras, explícame mi corazón, Señor, dame la gracia, en serio, de ir hacia ti y escucharte, porque eso es algo principal en una vocación, en un llamado, es la escucha. Y si tú te fijas en la Biblia, siempre al inicio, más que ver, lo primero y lo más esencial es la escucha. Él la escucha, exactamente, Duan. Bueno, esto es un inicio muy interesante, maravilloso, como empiezas en este caminar y lo que tú dices, esta palabra, pedirle la gracia a Dios, no solamente para las personas que sienten el llamado, sino uno también, que de pronto no tiene esa vocación, pero también estamos llamados a hacer ministerio en nuestras propias familias o con nuestros propios amigos, pero pedirle la gracia a Dios para estar en este caminar. Mira, Juan, vamos a hacer una pequeña pausa, pero Ujú. ya seguimos con este tema tan interesante, para que nos sigas contando cómo llegas a Roma, y tenemos también preparado el tema del día de hoy, el Sagrado Corazón de Jesús, que Él nos va a contar un poquitico acerca del Sagrado Corazón de Jesús. Ya venimos. Bueno. Tú, María. Hola, bueno, y seguimos aquí en Quiero decir que sí, con esta vocación, con este llamado que nos está contando Duván desde Roma. Bueno, Duván, vamos a seguir con esta historia tan interesante, con este llamado, que también es una invitación para muchas personas que nos están viendo. Entonces, continuemos. ¿Cómo vamos con esta historia, Duván? Bueno, a ver, entonces voy a entrar un poquito al punto central. ¿Por qué Sí. motivo? Bueno, soy un joven de 28 años, hace poco cumplí 28 años. Entré al seminario en 2014, entre el día de mi cumpleaños al Ay, seminario el wow, qué 15 de regalo. junio de 2014, teniendo 18 años. Bueno, recién cumplidos. Em, ¿Cómo empieza? Yo estoy en la Congregación de los Legionarios de Cristo, soy miembro del Reino Christi, y empiezo toda esta conversación con un sacerdote legionario de Cristo. Cuando le expreso como esa necesidad, ese discernimiento, esa reflexión que, pues, que busca mi corazón y que hay algo ahí, hay un llamado, pero que yo no lo sé cómo saberlo. Y esto es muy esencial. Consejo que doy, tengan un director espiritual. Tengan un director espiritual que les ayude. Sí, Obviamente, uno toma las decisiones, pero el director espiritual te va ayudando a ir reconociendo tanto las desolaciones como las consolaciones, cómo uno va a ir caminando, ¿sí? Entonces, bueno, decido entrar 15 de junio del 2014 en Medellín. Decido entrar en Medellín, no decidí entrar en Boyacá, un poco por motivo de que yo dije, si me voy a entregar y voy a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, prefiero estar sí, un poco lejos. Claro, fue un choque grande para mi familia. ¿Cómo claro. puede ser que, además, era el hijo menor, cómo puede ser que vaya a entrar al seminario? ¿Qué fue lo que pasó?
¿por qué tan lejos? Por qué lejos? ¿Sí? Y por qué obviamente quiere zafarse, desconectarse un poco del mundo, ¿sí? Para conectarse con Dios, para estar con Dios. Y tan joven. Eh, pero bueno, eso fue. Entré, cerré redes sociales, dije voy a dedicar este tiempo a Dios, solamente para Dios. Yo en ese momento yo no estaba pensando en ser sacerdote. Yo en ese momento estaba pensando más en saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Eso es muy importante, porque obviamente cuando entras al seminario no quiere decir de que, ay, vas a ser sacerdote. No, hay un discernimiento, hay una reflexión, ¿sí? Y todo se lleva obviamente a la oración, al diálogo, a la escucha. Es un madurar el corazón. Entonces decido entrar y estoy 2 meses, de los cuales fueron muy intensos para mi vida. Tomo la decisión de continuar, de seguir diciendo sí, mi corazón se siente en paz, siento que este es el lugar correcto donde estoy. Eh, Cuando después me llega una carta, me llega una carta y me dicen, bueno, em, ¿qué le parece si se traslada para Venezuela? Así que Wow. hice mi noviciado, mis primeros años, 2 años de formación, los hice en Venezuela, del 2014, finales del 2014 hasta el 2016, en Caracas. Luego, en 2016, hago mi primera profesión de votos temporales, que es una promesa, un voto a Dios de vivir en pureza, en castidad y en obediencia, temporalmente, ¿sí? Para ir siguiendo ese discernimiento, esa reflexión. Y después de Venezuela me envían a México en 2017. Estuve en Monterrey, México. Ahí estudié humanidades, literatura, arte, escritura, latín y griego. Estuve solamente un año porque después me llega como parte de la etapa de formación. Nosotros tenemos una etapa de formación de 12 años. eh, y parte de la etapa de formación, pues es obviamente una formación muy complementaria, muy Sí, completa. Entonces, bueno, en 2017, finales de 2017, me llega una carta diciendo que, bueno, fui admitido al filosofado en Roma. Así que empiezo a estudiar filosofía en Roma en 2017. Un tiempo muy bonito, muy, muy agradable también porque es ver cómo, o sea, yo no me imaginaba estar aquí, realmente no me imaginaba estar aquí. Y recuerdo que a los 2 meses de estar en Roma, me pidieron acolitar en la misa con el Papa Francisco. Eh, y poderlo saludar y poder realmente escucharlo, eh, escucharlo cada miércoles en la audiencia, los domingos, cuando salía por la ventana, todas sus homilías, estar ahí cerca, realmente fue algo muy, muy valioso para mi vocación y para mi vida. Y luego, pues también Roma, que es un lugar muy especial, porque es también lugar donde mártires. Lugar de mártires. claro. San Pedro y San Pablo aquí fueron martirizados. Mártir significa testigo. Sí, Y testigo es testimonio, o sea, dar testimonio de ese amor de Cristo. Entonces, eso fue algo muy, muy bonito también para mi vida. Entonces estudié 3 años de filosofía y luego en 2020 aquí me tocó pandemia, aquí estuve durante la pandemia, que fue un momento muy, muy, o sea, muy fuerte aquí en Italia, el tiempo de la pandemia. Y recuerdo que después de que termino filosofía, porque son 3 años, te dan destino, te mandan de misión. sí, Entonces yo estaba pidiéndole a Dios que por favor, que me enviaran a Colombia de nuevo,
que quería estar en Colombia y bueno, en los planes de Dios no eran así. Eh, Hubieron varios cambios porque al inicio me iban a enviar a Chile y después, como el último día, así como de cambios, me escriben y me dicen, oigan, si puedes ir a El Salvador. Wow, Yo dije, El Salvador, yo no conozco a nadie de El Salvador. Y me acuerdo que empecé a buscar El Salvador. Y entonces yo decía, Señor, eh, o sea, si tú me quieres aquí, iré, iré. claro, No conozco a sí. nadie, pero voy a ir. Y bueno, estuve 3 años en El Salvador, en Guatemala y en Costa Rica. Realmente fueron 3 años donde fueron madurando cada vez mi vocación, a vez más, donde pude tener como ese acompañamiento, pude acompañar a jóvenes que Ujú. sentían esa necesidad de esa sed de Dios, esa sed de que alguien los escuche, esa sed de hacer lío, como decía el Papa Francisco de, de, de dar realmente esa vida, ¿sí? Habían jóvenes que me decían, a ver, Duan, ¿cómo sé que Dios me está llamando? O, o me decían, Duan, siento que Dios me está pidiendo algo. ¿Cómo hago para Claro. corresponderle? Después de esos 3 años, me llega, ya paso a la última etapa de formación, que es la teología. Que la teología son 3 años, lo mismo. Estoy ya finalizando mi segundo año, empiezo mi tercer año y el próximo año, en julio del 2026, seré ordenado diácono. Ay, muy bien, Así es. Duan, felicidades. Bueno, es un Muchas caminar gracias. largo, pero que se ven los frutos. Así es. Y en 2027, en mayo del 2027, seré ordenado sacerdote aquí. Ay, qué belleza. Bueno, pues felicidades. Aquí uno ve la obra de Dios. La Así obra de es. Dios en tu caminar al lado de Jesús y María. Y bueno, hoy, que es el día del Sagrado Corazón de Jesús, Duan, con esta historia tan hermosa que nos cuentas de tu llamado, ¿qué nos quieres contar del Sagrado Corazón de Jesús, que es tan importante para tantas personas, que les llega Sí, tanto al corazón? sí, justamente, y viene de Dios, realmente, Sí, o sea, es impresionante este momento, esta conversación que estamos teniendo ahora, porque justamente estamos ahorita en el jubileo de los sacerdotes, claro. hace 2 días fue el jubileo de los seminaristas, em, y luego pues hoy, fiesta, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y mañana del Inmaculado Corazón de María, pues realmente yo quiero y yo los invito realmente a tener esa como composición de lugar. Si has visto la imagen del Sagrado Corazón de Claro, Jesús, claro, a es mí hermosa. realmente me impacta bastante porque es Cristo Sí, que te está mostrando el corazón. O sea, uno puede decir, bueno, yo no, completamente, yo no puedo conocer el corazón de otra persona. Completamente. Completamente, una persona, o sea, siempre hay muchas cosas dentro de su corazón. Y fíjate en esto del Sagrado Corazón de Jesús, porque Cristo está sosteniendo con su mano su corazón, que ay, está sí, en llamas, que tiene espinas, que está que abierto, está abierto, está en las ajá, heridas. en las heridas, y que a Santa Margarita María de Alacoque, ¿sí? Te recomiendo leer el libro de Santa Margarita María de Alacoque porque
en las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, hay una parte donde el Sagrado Corazón de Jesús le dice a Santa Margarita María Alacoque, le dice, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres que solo recibe injurias y desagradecimientos. Sí. Y después dice, al menos tú ámame, Ay, sí. al menos tú ámame. Duan, es que herimos tanto a Dios y no nos damos cuenta a veces, hemos herido tanto a Dios con tantas cosas del día a día. Sí, pero y es, o sea, es impactante que todo un Dios te diga, al menos tú ámame. Es como si estuviera mendigando amor, literalmente. Ah, ¿qué tal? Sí, así es. Está mendigando amor y está, o sea, o sea, está presentándonos el corazón. Sí, cuando una persona te presenta el corazón, o sea, tú dices, es porque esa persona me ama completamente, incondicionalmente. No importa los fallos, no importa las heridas, em, no importan las cualidades, los defectos, no importa, me lo está entregando. Es un tesoro valiosísimo. Y cuando Cristo te entrega y te deja ver su corazón, es porque te ha amado sin condición. Te ha Ay, qué amado belleza. Sí, completamente. sí, Duan, sí. Te ha amado completamente. Y eso es lo que pasa también en una vocación. Una vocación, en cualquier vocación, vocación de casado, vocación de Sí, noviazgo, una vocación también de soltero, vocación de vía religiosa, consagrado, consagrada, es una entrega. Es una una entrega entrega. de corazón a corazón. Ujú. Mi corazón que se lo entrego a Dios y Dios que me entrega también, pero es el primero en darme su corazón y que me lo da. Y que te dice, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, ¿sí? No te está diciendo, "Oh, es que mira tanto que tú, o sea, ya no te presento mi corazón, ya no te amo. No, Cristo no te está diciendo eso. Entonces, eso viene en un llamado. Es una entrega incondicional, ¿sí? Lo mismo pasa también cuando oras. En la oración es un diálogo, como decía John Henry Newman, decía que la oración es un diálogo de corazón a corazón, ¿sí? Un corazón que se entrega y que dice, aquí estoy, Señor, vengo a entregarme ante ti, quiero decir que sí Quiero decir que sí. y vengo Ay, ante qué ti belleza. a entregarte el corazón que yo tengo. Me viene mucho la imagen esa también de los discípulos de Maús, cuando dicen, es que no ardía nuestro corazón como cuando nos hablaba y nos explicaba las escrituras. Cuando Cristo, cuando le dejas, cuando le dejas abrir el corazón a Cristo, cuando le dejas permitir que Cristo obre en tu vida, obre en tu corazón, vas a sentir ese fuego inmenso de decir, me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo, como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es Y Cristo quien sé viene en en mí. quién Sí. puesto mi esperanza, sé en quién puesto mis alegrías, sé en quién he puesto mis dificultades. Eso es algo impresionante. Y algo que también, o sea, el Sagrado Corazón nos invita a reconocer ese amor, nos invita a reparar, a reparar, a reparar ese corazón que tanto ha amado a los hombres, ¿sí? Y justamente después viene el corazón inmaculado de María. Ay, Em, ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo, el en el Calvario, ¿cómo se une ese corazón?
ese sagrado corazón que está abierto y que antes le dijo a su madre, hijo, madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. La Virgen María, Cristo que nos entrega a María, ¿sí? Y ese corazón inmaculado, ese corazón pues que meditaba todas las cosas en su corazón y que o sea, las meditaba y que decía, pues he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Decía, ese sí es rotundo. Hay un libro que me encanta bastante y te lo recomiendo, Sí, María, se llama La sombra del Padre. La sombra De... del Padre. Bueno, anoten tarea para que nos leamos este libro. Cuenta un poco la historia de San José, Jan Dobransky, el cardenal Jan Dobransky. Y hay una parte que me encanta bastante, que es el encuentro el encuentro entre San José y la Virgen María. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, San José, si era de la estirpe de David, ¿por qué estaba en Nazaret? Debió estar en Belén. Y bueno, María de Nazaret, em, ahí el cardenal hace una meditación, hace una reflexión donde dice que María siempre reflexionaba y siempre meditaba y siempre oraba y siempre le preguntaba a Dios. Así debe ser también nuestra vida. Nuestra vida debe ser una vida de oración, una vida de esa meditación, de saber qué es lo que Dios nos está pidiendo, de tener la fe de María, La fe de María. la fe de María, Y Duan, que uno que anda en el corre-corre de la vida, las virtudes de la Virgen que tanto nos ayudan para eh, el día, el día que es vivimos, que las que son mamás, las que tienen familias numerosas, las que tienen un trabajo bastante estresante, tener las virtudes de María y esta palabra que me llega al corazón, que la acabas de decir, como ella meditaba, como ella oraba. A veces pasamos el día, ni nos acordamos en orar, ni en meditar, esa oración, esa conversación. No, estamos como el rayo, así, rápido. Ujú, así Eh, es. pero esto que este encuentro de María con Jesús en el Calvario nos hace recordar esa imagen que de pronto para la Virgen María, ese encuentro el más doloroso, y como madres también se encuentran con sus hijos en momentos dolorosos. ¿Y quién más que la Virgen María para consolar esos corazones? Así es, así es. La Virgen María nos enseña, nos da un gran ejemplo de, de, de esa espera, de esa espera, de de ese meditar, de esa unión con Dios, de ese saber de que aquí no se finaliza todo. Hay una parte de la Pasión de Cristo de Mel Gibson que la tomaron de una escultura de la Pietà que Ujú. se encuentra aquí en la Basílica de San Pedro. Sí. Y en la escultura aparece la Virgen María, en la escultura es más grande que Cristo. Es impresionante porque es más grande que Cristo. Y Mel Gibson cuando saca esta imagen se ve el rostro de la Virgen María y después van alejando la cámara. Van alejando la cámara. Si tienes oportunidad de volver a ver esa escena, de ver cómo la cámara va alejando del rostro de María y después aparece el cuerpo de Cristo y ella tomándolo, después de que lo bajan de la cruz, fue tomado de la Pietà de Miguel Ángel. Eh, pero es un rostro que está meditabundo, que está tranquilo, que está sereno, que eh, todas las cosas, decían que todas las cosas se las daba a Dios, se las daba a Dios. Y es la que se encuentra después con los apóstoles en Pentecostés.
ahí al lado. Yo me imagino bastante María cómo consolaba, cómo animaba a los apóstoles, cómo realmente los escuchaba, les daba ese amor, esa ternura que tienen las mamás, esa ternura de que en medio de tantas preocupaciones, de tantas cosas, decir, bueno, voy a orar, voy a orar. Y ese es el consejo que les doy a todas las mamás. Eh, no se cansen de orar, no se cansen de orar, por favor, porque el amor de una madre es un amor, empieza un amor incondicional, Sí. un amor incondicional. Y a veces es un amor que no recibe tanto, o sea, tanto beneficio. Pero al final de cuentas, una mamá quiere lo mejor para sus hijos. Una mamá quiere que sus hijos no se preocupen. Una mamá quiere que sus hijos sean felices. Y eso es algo esencial, esencial. A todas las mamás les digo que oren bastante, que se acojan al manto de la Virgen María y que le digan, María, Señora mía, por favor, acompáñame, guíame, intercede por mí y que tu manto siempre me proteja. Es algo que lo tenemos que tener muy en Ay, qué cuenta. belleza, Duván. Y que la Virgen siempre nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Esto, ¿No? Que nos dice esto, siempre, Guadalupe, así Guadalupe nos dice, es, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, Duván, María Juliana? A todos nos así es, dice. así es, Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queremos? Si Jesús nos dejó a su madre, ella la que nos abraza, es ese bálsamo de amor consolador. Y con ella nos lleva a Jesús, a los brazos de Jesús. Y ella nos lleva a los brazos de su Hijo. ¿Qué más le podemos pedir? ¿No? así es. Entonces, bueno, Duan, bueno, vamos para el tercer bloque, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya venimos, que estamos, bueno, yo estoy feliz aquí escuchándote, yo estoy súper contenta, Duan, con todo esto que nos estás contando, de tu historia, todo lo que nos has explicado del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María, de verdad que yo ya me transporté en mi mente y en mi corazón, ya venimos. María. Aquí en Quiero decir que sí. Estoy feliz con mi invitado de hoy que nos está hablando aquí por Zoom, porque es la primera vez que yo hablo por Zoom desde Roma. Y de verdad que yo estoy feliz, así estoy, ay, como en las nubes, escuchándolo hablar de nuestra Virgencita María y de Jesús y de su historia que estamos hablando, de la vocación, de ese llamado que muchas personas sienten en su corazón, pero a veces lo ignoran y dicen, no, de pronto no. Hay que hacerle, ¿verdad? Como pararle como bolas a ese llamado porque de verdad que es importante porque puede ser un caminar con Jesús y con María bastante maravilloso. Entonces aquí seguimos con Dubán que nos está contando y estábamos hablando ahorita fuera de cámaras de un pasaje que él nos quiere comentar. Sí, así es. Quiero comentarles un pasaje, quiero comentarte un pasaje que a mí y en mi vocación me ayudó bastante a comprender cómo Dios te va llamando, cómo Dios te va llamando y cómo es fundamental. Y bueno, y daré unos tips, sí, unos consejos Anoten que, los tips. exacto, que pueden ayudar bastante a reconocer esa vocación, a reconocer ese llamado y a discernir y a madurar ese llamado, ¿sí? Sí, Porque obviamente Dios siempre está llamando, en todo momento está llamando. Pero bueno, el pasaje es el del joven rico. Más o menos lo resumo. Un joven se acerca a Cristo entre la multitud y le dice,
Maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y entonces Cristo lo ve. Esto es algo muy, muy, muy fundamental. Lo ve. Medita Cristo. Reflexiona, lo ve a los ojos. Algo que nos dice el Evangelio. Lo mira fijamente. Y luego le dice, bueno, cumple los mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas, honrarás a padre y madre. Entonces el joven le dice, Maestro, esto ya lo he cumplido. Y entonces Cristo lo mira, lo vuelve a mirar fijamente y le dice, una cosa sola te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, obtendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Me faltó una cosa, se me saltó. Dice, ven, si quieres ser perfecto, mm, anda, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, obtendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Y entonces el joven rico agachó la cabeza y se fue tristemente. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Ahora bien, esto tomándolo en una vocación. Nosotros, en cualquier vocación, lo vamos a tomar Sí, en cualquier vocación, en una vocación matrimonial, en una vocación también en un noviazgo, porque un noviazgo es una preparación para el matrimonio, en una vida consagrada y fundamentalmente, especialmente lo voy a tomar en mi vocación, sí. ¿sí? La vocación a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. ¿Por qué? Porque en este mundo hay personas buenas, hay personas muy buenas. Hay personas que no le quieren hacer daño a nadie, hay personas que Ujú. viven su vida nomás cotidianamente, rutinariamente, no le hacen daño a nadie, me quedo así nomás y listo. Hay personas que quieren más y Dios siempre quiere más, Dios siempre quiere más. Dios no se conforma con ser, o sea, con decirte eres bueno, no se conforma con eso. El cristianismo no es algo de, ay, te va a hacer bueno. No, el cristianismo te va a hacer divino. Es algo divino. La vocación es algo divina. Es divino. Entonces, el joven lo hace bien, cumple los mandamientos. Normal. Y hasta le dice a Cristo, ya los he cumplido. Y ahí viene lo principal. Cristo te mira fijamente. Cristo en cual todo momento te está viendo con ternura, con compasión, con amor. Te mira y luego lanza la red, lanza la invitación. Si quieres ser perfecto, ve, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, obtendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Cristo no solamente estaba hablando de bienes materiales, no, estaba hablando de aquellas cosas que nos atan en el corazón, que no nos dejan salir a reconocerlo a Él. Nos está diciendo, vende todo. Y si te fijas después en el Evangelio, algo muy impresionante es que él después empieza a nombrar, ¿no? Él empieza a nombrar sobre la perla preciosa, Sí, el reino de los cielos es como el grano, el grano de mostaza. Bueno, ¿sí? Empieza a nombrar muchas parábolas. Pero con el joven rico sí se detiene. ¿Por qué? Y esto es algo que impresiona bastante. Al joven rico nosotros no le conocemos el nombre. Solo conocemos que es un joven rico. Pudo haber sido un apóstol porque Cristo lo invita a seguirlo. sí.
pudo haber dado su vida y ser un testimonio y lo hubiéramos, o sea, hubiéramos reconocido su vida, pero no conocemos ni su nombre. Solo conocemos que se fue, agachó la cabeza y se fue tristemente. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. En una vocación pasa lo mismo. No tener miedo, no tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es el principal enemigo en una vocación. Porque con el miedo después te llega la duda. Con la duda después te llega el hecho de no tomar una decisión y te estancas. Y después con el paso del tiempo, con el paso de los años vas a decir y vas a estar diciéndote, ay, ¿y si hubiera sido mi camino? Claro, ¿Y si imagínate, hubiera hecho sí, eso? Y créeme exacto. que no. O sea, al final de cuentas, no. Este joven, no conocemos su nombre, no es por el hecho de que, a ver, no se le quita lo bueno, porque fue bueno, ¿sí? Fue bueno, Sí, pero tuvo miedo, dudó en el momento en que Cristo lo estaba llamando, en el momento en que Cristo le estaba diciendo, si quieres ser perfecto, duda y se va tristemente. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes tienen ese miedo? Hay una frase que a mí me impacta bastante de Santa Catalina de Siena que dice, si tienes lo que debes de ser, si eres lo que tienes que ser, encenderás fuego al mundo. qué lindo, sí. Sí, o sea, Dios no te está, o sea, te está invitando, te está haciendo esa invitación. ¿Pero para qué? Para que seas lo que tienes que ser. Dios no te impone las cosas. Dios no te hace esclavo. Quiere lo mejor para ti. Y obviamente puede surgir la pregunta, bueno, pero si no elegí ese camino, si mi camino está lejos, o sea, si mi camino es el equivocado, o si no es mi vocación, o si es mi vocación, bueno, esto es como el Google Maps o como el Waze. Aunque te equivoques de camino, siempre va a estar recalculando Dios. Exactamente. Así Entonces, es, el mejor vas a ejemplo. llegar, vas a llegar tarde, vas a llegar temprano, pero de que vas a llegar, vas a llegar. Porque Dios no es que va a decir, ay, no siguió el camino, pues cometió un error. No, no. Dios te va recalculando ese camino y te va encaminando, te va dirigiendo, te va redireccionando. Entonces es eso. Tips, consejos. Tips. Primera cosa, si sientes el llamado, primera cosa, ora. Ora. Segundo. Segunda cosa, háblalo, búscalo un director espiritual, al párroco más cercano, o sea, dialoga, ten un diálogo, una dirección espiritual, ¿sí? Y coméntale tus dudas, coméntale como, Los miedos los que, miedos, ¿verdad? Que todo. uno debe enfrentar. Coméntale todo al director espiritual. Entonces Ten vamos un en una oración. Segundo, guía espiritual. Vamos por el guía tercero. espiritual. Tercero, sacramentos. Sacramentos. Uy, qué importante. Sacramentos. La Eucaristía, La Eucaristía. la Sí, confesión, sí, sí, sí. principales. Ve a la Eucaristía, ve a la confesión. ¿Por Y qué? Porque la tenemos un, Eucaristía claro que nutre. sí. Y tenemos un La- cuarto, Sí, tenemos un cuarto. El cuarto es siempre ve más, ve un paso más adelante. un Es paso. decir, conoce más a Cristo. Conocer. Lee la Biblia, Sí. lectura espiritual, ¿sí? Lectura espiritual, la Biblia, haz algún voluntariado, o sea, Servicio, claro, el servicio. sal de ti mismo, Sí. sal de ti mismo, sal de tu tierra.
para ir Exacto. a la tierra donde Dios te va a llevar. Porque, Juan, dicen que la fe sin obras no Es una fe existe, muerta. ¿verdad? Entonces, bueno, Ujú. voy a repasar a ver si me los aprendí. Mira, oración. El Oración. segundo, guía espiritual, un sacerdote Bien. que es, de verdad que es el caminar es diferente, se hace diferente. Ujú, Tercero, ay, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, visitar el Santísimo, el Santo Rosario, todo esto son unas ayuditas extras. ujú, Cuarto, ir más allá, dar esa milla extra. ujú. El servicio que es bastante importante. No sé si tenemos una quinta. Bueno, no, pero y con esto realmente ahorita me resonó bastante el inicio del pontificado del Papa León. Sí, Porque el Papa León al inicio, y hablando también con los seminaristas y con los sacerdotes, el Papa León menciona algo. No tengan miedo, no tengan miedo. no tengan miedo. El mal nunca prevalecerá, nunca. Bueno, entonces ya Es tenemos son palabras cinco. del Papa León. Ya tenemos Em, cinco. Ajá. Oración, guía espiritual con un sacerdote. Tenemos los sacramentos. Tenemos dar esa milla extra. Dando el servicio a los demás, ayudando a nuestra comunidad, sirviéndole a Dios y no tener miedo, no tener No miedo tener miedo. y confiar, confiar. Con- Esta imagen que nos regala Santa Faustina, Jesús, en ti confío. ¿Qué más Ujú. queremos? Que es una Así es. belleza. Bueno, Duan, gracias por estar aquí en Quiero decir que sí, de verdad, que nos encantó tenerte en el programa. Bueno, te seguiremos llamando porque aquí Claro tenemos que un sí. caminar bastante hermoso que queremos ver esa ordenación. Aquí estaremos nosotros en Quiero decir que sí, súper pendiente de este caminar que nunca termina. Ujú, así es. Sí, sí, sí. Y pues les pido sus oraciones, por favor. Claro. Sus oraciones em, por cada una de las vocaciones, ¿sí? Especialmente también por la vocación necesitada, porque, bueno, es un camino bonito. Un camino No es, hermoso. no es fácil, obviamente, no es fácil, pero eh, es un camino de lo cual va siempre de la mano de Dios. Yo siempre Amén. Ay, entonces, Duan, gracias, gracias por tu sí a Jesús, a María y por estar aquí. Quiero decir que sí, de verdad, que para nosotros fue un placer y más que este fue nuestro primer Zoom, a quien quiero decir que sí, y es un honor tenerte aquí, que sea nuestro primer invitado vía Zoom. Muchas gracias. muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias, o sea, por este momento en que pudimos compartir esos bienes espirituales y sobre todo, o sea, donde hayan dos o tres, o sea, hablando en mi nombre, ahí estaré, Sí, ahí estaré. ahí está. Bueno, y a ustedes, gracias por estar aquí Quiero decir que sí y nos vemos en otro podcast. Gracias.